Señora presidenta, señorías, hoy se consuma por el Partido Popular la aprobación de su proposición de ley en lectura única y por trámite de urgencia contra todos y contra el artículo 150 del reglamento de la Cámara para liquidar la justicia universal en nuestro país y la posibilidad de perseguir graves ataques a los derechos humanos por parte de los tribunales españoles. Este recorte de derechos y libertades es uno más de los muchos realizados en esta legislatura, lo que está produciendo una enorme pérdida de calidad democrática en nuestro país. La agenda económica, una vez más, prevalece sobre los derechos humanos, que solo son vistos por este Gobierno como fuente innecesaria de problemas. Desde 1999, señorías, más de 150 miembros de la ONU asumen la doctrina de la responsabilidad de proteger, que proclama el derecho de la comunidad internacional a intervenir en un Estado si sus dirigentes cometen atrocidades contra la población o no están dispuestos a evitarlas. Estos avances en la defensa de los derechos humanos que España apoya no son compatibles con normas como la que hoy trae el Partido Popular. La renuncia a la persecución de gravísimos delitos manda un mensaje de impunidad a los responsables de los mismos, a la vez que afianza la convicción de otros potenciales autores que todos tenemos en la cabeza de que estas conductas es muy posible que queden sin castigo. Sirve de excusa para la reforma el que la misma amplía los supuestos de extraterritorialidad, da cumplimiento a los tratados internacionales y nos equipara a los países de nuestro entorno. La pretendida ampliación no es tal. Señorías, ¿la justicia universal es universal o no es? La extraterritorialidad es otra cosa. Además, dicha supuesta ampliación, una vez más, se hace con un marcado carácter restrictivo al excluir la competencia de la jurisdicción española en los delitos más graves, aunque la víctima sea española, o en otros delitos, vincular incluso para los supuestos de que la víctima sea española la necesidad de que el autor del delito se encuentre en España. Respecto al argumento de que esta reforma nos equipara con países de nuestro entorno, tampoco es cierto, ya que existe una diversidad de regulaciones en los distintos países europeos y la regulación española estaba sirviendo de modelo a reformas emprendidas como en Francia, por ejemplo, actualmente, y ha sido nuestra legislación referencia en países latinoamericanos que han introducido este principio en sus legislaciones. También se invoca la excusa de que esto afecta a nuestras relaciones internacionales. Pues bien, les recuerdo que las relaciones internacionales tienen que mantenerse desde un principio de igualdad y de defensa de los derechos humanos y no de imposiciones de terceros países. Y como signatarios que somos de los más importantes convenios sobre la materia, no es una opción, es una obligación. Mi grupo aspira a que la marca España también sea unida a la de un país que respeta, defiende y promueve los derechos humanos. Sabemos que Estados como China son tenedores de una importante cantidad de deuda española, pero si por tener deuda española pueden someter al Estado español, estamos perdidos, ya que con los niveles de deuda a los que nos está llevando su Gobierno, ¿cuántos más se van a considerar con derecho a hacernos exigencias contrarias, incluso a nuestros principios y valores constitucionales? Y lo que es más, ¿dónde está el límite? ¿Dónde ponemos el límite, señores de la derecha? Sentimos envidia, mi grupo, de los nacionales chinos o los estadounidenses, a quienes sus estados protegen contra todo y contra todos, incluso siendo culpables de grandes crímenes. Cierto es que la aplicación práctica del principio de jurisdicción universal no está exenta de problemas, pero esos riesgos no pueden servir de pretexto para liquidar sin más un principio tutelador de derechos humanos, para impedir la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir con ello a la disuasión de comisión de otros nuevos crímenes. Señorías,
El Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado enmienda de totalidad con texto alternativo y otra serie de enmiendas parciales, fundamentalmente de supresión, para volver a la regulación de 2009. Nuestras enmiendas propugnan esa vuelta en vigor adoptada por un acuerdo mayoritario de Partido Socialista, Partido Popular, Convergencia y Unió, PNV, reforma que acomodó la misma a las exigencias que la jurisprudencia había venido recogiendo al considerar aconsejable la concurrencia de víctima o intereses españoles afectados. Nuestras enmiendas recogen aquellos supuestos cuya enunciación específica parece aconsejable, si bien estaban ya incluidos en la reforma en el artículo 23.4. Pero hablamos en concreto de delitos, señores del PP, regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que se refiere a delitos de violencia psicológica, acoso, mutilación genital femenina, violencia física, sexual, matrimonios forzosos, abortos, esterilizaciones forzosas, y lo hacemos manteniendo la posibilidad de su persecución en los términos actuales, sin introducir nuevas limitaciones que consideramos inadmisibles. Suprimimos la grave restricción que supone la aceptación como requisito de perseguibilidad, gravísimo, que tenga que ser mediante querella del agraviado o del Ministerio Fiscal, y rehabilitamos la posibilidad de hacerlo por denuncia, lo que no exige para su interposición ni abogado, ni procurador, ni concreción de los hechos, ni de los responsables que se pide que sean investigados. La proposición de ley puesta en relación con la disposición transitoria única plantea el sobreseimiento, atención, sobreseimiento de plano por mandato legal, obviando cualquier intervención judicial de todas aquellas causas que se encuentran en tramitación por los delitos recogidos en el artículo 23. Esto dará lugar, señorías, a que aquellas causas que se hubieran iniciado, casi todas, por denuncia queden sobreseídas, hasta en tanto en cuanto se presente la preceptiva querella, paralizando las actuaciones en curso y obligando a las partes a iniciar de nuevo todo, con los costes en todos los órdenes. Y esto supone, además, una intromisión intolerable en la potestad jurisdiccional que el artículo 117 de nuestra Constitución reserva en exclusiva a los juzgados y tribunales. Entendemos, además, que una aplicación retroactiva, estamos convencidos, no solo entendemos, de una norma de carácter procesal vinculada al ejercicio de un derecho fundamental, cual es la tutela judicial efectiva, vulnera los derechos constitucionales de las víctimas. A ustedes que se les llena la boca continuamente de proteger a las víctimas. ¿Dónde están las declaraciones continuas y demagógicas? La proposición de ley exige el requisito de querella no solamente para los supuestos del 23.4, sino, lo que es más sorprendente, señorías, para los del propio 23.3, que son delitos que afectan a intereses esenciales del Estado español. Patriotas, ¿qué hacen ustedes? Como puede ser, por ejemplo, los delitos de traición contra la paz o la independencia del Estado, o falsificaciones que perjudiquen directamente al crédito o intereses del Estado español, e introducción o expedición de lo falsificado. Enmendamos también la exposición de motivos ante la falacia de los argumentos con que la justifican la reforma, ya que entre ellos citan la ratificación por parte de nuestro país del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Señorías, la aceptación de la competencia de la Corte por España no es requisito suficiente para que la misma pueda intervenir, ya que es necesario, para que ésta pueda enjuiciar los hechos, la aceptación de la competencia de la Corte por los distintos países, y muchos de ellos, como China, Israel, Estados Unidos, no han ratificado este convenio. Defendemos mantener el sistema vigente que exige para la competencia de la jurisdicción de los tribunales españoles la acreditación de que los presuntos responsables de los delitos se encuentran en España, o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún otro vínculo de conexión relevante con España. Y, en todo caso,
que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, entrecomillado, persecución efectiva, lo que ya limita, cierto es, la jurisdicción a la salvaguarda de los intereses de España o a la persecución o protección de sus propios ciudadanos. Señorías, para que la persecución por los tribunales españoles de delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes en caso de conflicto armado, no basta la existencia de un vínculo de la entidad de que la víctima fuera española, elemento hasta ahora suficiente, y que ignora la proposición, sino que exigen ustedes la concurrencia de condiciones tales como la residencia habitual en España de los criminalmente responsables, o impone exigencias que no están exclusivamente en la esfera de actuación de España, como que incluso encontrándose en España el delincuente, las autoridades españolas, fíjense, hubieran denegado su extradición, denegación que no será posible si ni siquiera no se hubiere pedido. A estos absurdos nos conduce el Partido Popular. En definitiva, se dificulta hasta su práctica inviabilidad la competencia de la jurisdicción española, dejando sin tutela a españoles víctimas de graves violaciones de sus derechos. Un segundo, señor Villarrubia. Por favor, ruego silencio. Si necesitan mantener conversaciones, abandonen el pleno, pero estamos escuchando al orador. Adelante. Gracias, señora presidenta. Sin entrar al detalle en el catálogo de delitos, es preciso referirse a lo que es denominador común en todos ellos: la restricción que la propuesta contiene sobre la regulación acordada por amplia mayoría en 2009, al establecer condicionantes a los que se subordina la competencia de los tribunales españoles caso por caso. Señorías, la búsqueda de la exclusión de determinados supuestos y el archivo de sus respectivas causas conduce a una falta absoluta de seguridad jurídica y a resultados indeseables, en tanto puede dejar fuera la posibilidad de persecución de determinados delitos que no es aconsejable excluir y que, en definitiva, desborda hasta la propia finalidad perseguida con la iniciativa. De otra parte, invocar, como hace la exposición de motivos, la necesidad de definir con claridad el principio de subsidiariedad para justificar la impresentable proposición de ley constituye cuando menos una burla, cuando ya la ley vigente desde 2009 lo deja claro al someter la competencia al requisito de que un tribunal internacional u otro país competente no haya iniciado procedimiento que constituya una persecución efectiva de estos delitos. Y subrayamos persecución efectiva, porque la proposición, más allá de fijar el principio de subsidiariedad, lo que hace es introducir un nuevo elemento añadido delimitador en sentido negativo de la competencia y con vocación restrictiva, al eliminar márgenes a la interpretación de los tribunales, ya que recoge lo que debe entenderse entrecomillado por disposición o posibilidad de actuar en un asunto determinado. Además, para apreciar esta disposición o posibilidad de actuar, ya no será la Audiencia Nacional la competente para la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos. Quien valorará o no la concurrencia de esta disposición a actuar o posibilidad a hacerlo será la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Señorías, mi Grupo votará en contra de la aprobación de la proposición de ley, ya que supondrá un retroceso en el combate contra las violaciones de los derechos humanos y una quiebra de la jurisdicción universal, cuyos principios inspiradores no son otros que el castigo de los culpables de crímenes que atentan contra la propia condición y dignidad humana y evitar, hasta donde sea posible al menos, la impunidad. Confiamos que nuestros propios ciudadanos españoles, sí, los españoles, señor Gallardón, puedan ver tutelados sus derechos y satisfechas sus expectativas de justicia que este Gobierno les niega por otros Estados, que no bajen la guardia en la defensa de los derechos humanos, al igual que hizo España durante años, que ha contribuido a la expansión y defensa de la justicia universal.
Su propia autoenmienda denota la improvisación, la falta de rigor, la falta de seriedad, la manera de legislar, el desprecio al Parlamento. Señorías, concluyo. Hoy es un día muy triste para los que de verdad creemos en las libertades, en los derechos y en los derechos esenciales, en los derechos humanos. Hoy es un día triste, uno más de los que ya nos va acostumbrando, lamentablemente, este Gobierno de la derecha, este Gobierno del Partido Popular, que no hace más que recortar derechos y libertades en nuestro país y ahora también fuera de nuestro país. Nada más y muchas gracias.